regresamos al rumbo de la mañana, al rumbo del país. Son las 11:07 y a esta hora recibimos a doña Rosario Espinal, no por la edad, no quiero calentarme. El don es por la consideración a ella. No, por el ella respeto, sabe. El respeto. Yo soy amigo de ella de los tiempos difíciles. Ponte adelante también. Así el que... respeto, el respeto. Bienvenida, Rosario, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos bien y quiero que tú nos ayudes a estar mejor. Sí, nos ayude a examinar, Rosario, el estado de situación en que se encuentran los partidos políticos en este momento, pero antes ver la situación en que se encuentra el gobierno en particular, habidas cuenta de que se presentan algunos desafíos que son inevitables, que tú nos describas la situación en que está el gobierno en este momento frente a la población y frente a sus otros interlocutores, o sea, los partidos políticos, los empresarios, aquellos que están vinculados a esos desafíos. Bueno, gobernar siempre es difícil. En cualquier época, a veces las condiciones son un poco más favorables, a veces un poco más adversas, pero gobernar siempre es difícil. Y hay situaciones, por ejemplo, donde un gobierno llega, crea muchas esperanzas y demás, y va a depender mucho entonces de la habilidad con que se gobierne y de las condiciones en las que se gobierne. Esta situación de la pandemia, que ojalá podamos decir que comienza ya a ceder y que vamos a superar esto, porque llevamos 1 año y medio, un poco más de 1 año y medio, sumidos en una crisis de una pandemia que nadie puede ignorar y que tiene efectos. Por suerte, la República Dominicana, en medio de todo, ha tenido condiciones favorables. Por ejemplo, la gente ha buscado respiro en el Caribe y la República Dominicana ha estado abierta a recibir turistas y se ha ido pues ya compensando con la llegada de turistas en los meses recientes las pérdidas del año pasado y principios de este año. Están las remesas que han sido favorables para la República Dominicana porque sobre todo los dominicanos en Estados Unidos han tenido acceso a ayudas federales y estatales y parte de ese dinero lo han enviado a la República Dominicana. Y las zonas francas, porque hay un cierto reordenamiento mundial de la producción, donde Estados Unidos, que pasó mucha de su producción a China, pues está ahora repensando eso y buscando volver nuevamente o en mayor dimensión a la zona donde se originó el proceso, digamos, de lo que se llamaba antes la maquila, o sea, la industria de Estados Unidos que salía a ubicarse en otros países del mundo, que comenzó en la frontera con México, comenzó en el Caribe, pero que China se llevó una gran parte. Y ahora con los problemas geopolíticos, pues hay un cierto reordenamiento de la producción a territorios más cercanos a Estados Unidos, y eso favorece las zonas francas dominicanas y de otros países de la región. Entonces, todos esos factores son positivos económicamente dentro de la pandemia. Son favorables al gobierno, son favorables a la sociedad dominicana. Pero junto con eso hay desafíos económicos, como es aumento de precios de muchas cosas, por distintas razones, pero el alza de precio siempre molesta mucho a la gente, porque, o sea, el dinero, el ingreso no aumenta mucho o no aumenta y los precios suben. Entonces ahí hay una dificultad económica y la otra gran dificultad es los ingresos del gobierno. Pero Rosario, sí, hay una situación clara. Aquí
las remesas son una donación porque la envían y no hay ninguna compensación ni compromiso. Y nos han ayudado inmensamente con su crecimiento. La propia producción de la zona franca ante los conflictos de la región también ha crecido. Y esto favorece por el hecho de que estamos aplicando las prevenciones, de que este es un destino donde hay más garantía de no contaminarse que todos los de Centroamérica y el Caribe. Tenemos situación privilegiada. Pero además de eso hay un hecho, además de esa cosa favorable, está el hecho a que hay una reducción de la producción, a que hay un incremento del desempleo y el gobierno tiene recibiendo menos que gastar más. Y ahí es que está la significación de la propuesta sobre 12 reformas que también se van a incrementar con otra y de esa pretensión de la reforma fiscal para reordenar las contribuciones que el gobierno necesita para esta crisis. En ese conflicto, ¿cómo tú ves la situación? Bueno, yo comencé diciendo, digamos, los aspectos más favorables y ya iba a comenzar a hablar precisamente de esos problemas. El gobierno tiene que tomar una decisión sumamente difícil con respecto a sus ingresos y sus gastos. Si quiere aumentar ingresos o si necesita aumentar ingresos, tiene dos opciones. O le pone más impuestos a los que pagan impuestos o sale a buscar a los que no están pagando impuestos o no están pagando suficientes impuestos con relación a los que sí están pagando. Entre los que no están pagando, pagan muy poco con relación a los que sí pagan, hay dos tipos. Hay evasores que deberían estar pagando y no pagan, y hay exenciones fiscales que tienen su complejidad porque se están por un determinado tipo de años, etcétera. Pero el punto está de dónde es que el gobierno va a sacar más dinero si es que necesita más dinero para cubrir sus necesidades. Esa es la reforma fiscal. Esa es la reforma fiscal que al final va a ser sumamente difícil, porque hay una cosa en común: nadie quiere pagar más impuestos. Si hay una cosa que unifica muchos sectores, es que nadie quiere pagar más impuestos. No importa si tú pagas mucho, si pagas poco, si no pagas nada en este momento. Nadie quiere pagar más impuestos. Entonces, eso en el contexto de una sociedad que hoy en día es más de clase media y que tiene una voz mediática, tiene una voz en las redes que impacta en la percepción general de la sociedad dominicana de si algo está bien o algo está mal, o si algo gusta o no gusta. Entonces, ponerle impuesto a la clase media, que sería lo más fácil, buscar mecanismos de ponerle impuesto a la clase media y de paso van a afectar también a sectores pobres, es sumamente riesgoso políticamente. O sea, en este momento yo considero que no hay condiciones políticas para aumentar impuestos. Pero ahí tú lo que estás diciendo es que para resolver el problema de los déficits que sigamos endeudándonos. No, porque ese es el único ingreso adicional que hay si no hay más impuestos. Bueno, el problema es lo que yo estoy es describiendo la situación. El gobierno puede aumentar los impuestos, claro que puede hacerlo mañana y para endeudarse menos, pero el problema es analizar los costos políticos de las alternativas y son básicamente tres: o se ponen más impuestos para que el presupuesto siga siendo grande, o se baja el presupuesto, aunque eso signifique reducción en algunas áreas del gasto, o tú te endeudas más. Ahora, la última alternativa no depende solo de una decisión dominicana, sino que depende también de quienes te prestan dinero y en qué condiciones están dispuestos a prestarte dinero. Si te van a aumentar el costo, te van a aumentar el interés porque consideran que ya esta economía no da para pagar más o no. Entonces,
son decisiones que tiene que tomar el gobierno, no es la decisión mía ni de ustedes, es una decisión difícil que tiene que tomar el gobierno de cuál de esas 3 estrategias va a utilizar fundamentalmente, porque se pueden combinar, pero hay una que va a determinar por dónde se va el gobierno. Pero la realidad es que es un momento difícil, económicamente hablando y políticamente hablando. ¿Por qué? Porque estamos apenas ya saliendo de la crisis económica que generó la pandemia. Entonces, con una clase media activada, con una clase media a la que se le ha dicho por los últimos 2 años de que el problema se resolvía administrando mejor los recursos públicos, salirle ahora que van a poner impuestos, cuando precisamente la clase media es la que menos servicios públicos recibe, porque envía a sus hijos a las escuelas privadas, va a los centros médicos privados, etcétera. Yo le estoy describiendo la complejidad del problema que enfrenta el gobierno. Entonces el gobierno necesita unificar su criterio, tomar decisiones difíciles y tener una posición política de hacia dónde va a llevar el país. Cómo va a llevar el país, hacia dónde lo va a llevar, qué medidas va a tomar para llevarlo en determinada dirección. O sea, se necesita una orientación para irle explicando a la gente por qué se hace una cosa y no se hace otra. El gobierno tiene 2 aspectos. Mejorar los ingresos a base de cerrar la puerta de elevación, que es una cuestión que se ha puesto en evidencia, llegando a ello, simplemente con poner a cobrar a la gente en cheque, tú sabes lo que estaba de excedente. Pero también con el gasto de cada ministerio es un problema que el gobierno puede aumentar la eficiencia de los ingresos con una fiscalización del gasto, 1. Pero hay un problema que tiene un peso que no puede ignorarse. Hay exenciones fiscales para poderosos que pueden reducirse. Las exclusiones en el uso de los combustibles, en el uso de la energía, en concesiones especiales. El propio empresariado debía sentarse a decir qué cosas de las que ellos manejan como su beneficio pueden en cierta medida limitarse. Porque estamos hablando de crear una atmósfera de entendimiento y de cooperación. No la política tradicional que cada quien defiende sus intereses, ignorando que ahora el país está amenazado globalmente con una crisis que si no hay solución económica nadie puede destacar el hecho de que va a venir una anarquía en el país. Entonces hay un momento para la cooperación. Nuestros sectores sociales no tienen tradición en cooperar. Yo quisiera oír a los empresarios asumiendo que es verdad que hacen falta y que ellos mirando sus intereses pueden aportar. ¿Tú crees que es posible cerrar la conciencia de que se estimule la cooperación ahora en medio de esta crisis? Bueno, eso depende, esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno. O sea, el gobierno tiene que resolver cómo va a gobernar y para quién va a gobernar. Y en función de eso, establecer pactos, explicarle a la sociedad qué va a hacer, pero tiene que tener un plan específico, tiene que tener, o sea, la política económica tiene que tener un fundamento, tanto teórico como un fundamento práctico, porque los recursos no son ilimitados. O sea, siempre los recursos van a ser limitados. Entonces, todo gobierno tiene que decidir qué es lo que voy a hacer, a quién voy a beneficiar, a quién voy a sacrificar. Y esa decisión tiene que ver con quiénes ya se están beneficiando suficiente, qué le puedo quitar a esos que se han beneficiado suficiente, qué le voy a dar a esos que se han beneficiado menos o que no se han beneficiado. Porque un gobierno puede decidir, yo le voy a dar más a los que más tienen. Exacto. Esa es una decisión, o sea, es una decisión política. Que ha sido entonces, la práctica general del Estado. Exacto, y por eso hay tanta desigualdad. O sea, en todos los países donde hay mucha desigualdad, y América Latina lleva la delantera en eso, incluida la República Dominicana, es porque siempre se ha legislado a favor de los que más tienen, o fundamentalmente a favor de ellos. Ahora bien, estos países de América Latina, República Dominicana incluida, han pasado por procesos de crecimiento económico que han producido ya una clase media.
Y darle para atrás a eso es sumamente costoso políticamente. Y puede ser porque peligroso. no puedes hundir a la clase media que se ha gestado en estas últimas décadas de crecimiento económico. Pero eso cambia la lógica de gobernar, porque tú tienes que gobernar ya, no solamente pensando en ricos y pobres, tú tienes que pensar también en que hay una clase media lo suficientemente grande con voz pública y que ellos juegan un papel fundamental en el estado, digamos, emotivo de la sociedad. Rosario, vamos ahora, con el permiso de Fafa y con la comprensión tuya, a examinar el papel de los partidos políticos en esta etapa. ¿Cómo evalúas tanto el papel del partido de gobierno respecto al gobierno, la relación entre el gobierno y su partido, y el papel de los partidos políticos? No te estoy escuchando mucho. Bueno, el papel, ¿cómo valora, cómo grafica el papel del partido de gobierno frente a su gobierno? Bueno, la situación de los partidos es muy precaria. Este es un momento de debilidad del sistema partidario en la República Dominicana. Todos los partidos, o sea, los 3 partidos que conformaron el sistema ya se han dividido y por tanto se debilitaron, y el PRM es producto de una división, o sea, es un partido también débil porque no arrastra la fortaleza partidaria que tenía el PRD, ni tiene el liderazgo de una persona como Peña Gómez. Entonces, el sistema de partidos en general está débil. No ha colapsado, no es que está en el suelo como ha ocurrido en otros países de la región. O sea, el sistema de partidos está ahí sobreviviendo, mal que bien, y por suerte que está sobreviviendo, porque en los países donde ha colapsado la situación es aún peor, pero tiene fuertes debilidades. En el caso del PRM, el asunto está en que es un partido que al salir del PRD tenía algunas de las ideas y también algunos de los líderes históricos del PSD, que ya han ido incluso desapareciendo, muriendo recientemente, pero el PRM no es un partido que tenga unas características ideológicas claras, como no la tienen los demás ya. Entonces no hay directrices ideológicas que vayan orientando el sistema de partidos. Todos compiten por enganchar a todo el mundo y todos compiten por hacer pactos con sectores que ellos creen que le van a dar resultados electorales, pero no hay una orientación ni una diferenciación ideológica actualmente entre los partidos. Eso lleva a que cuando hay ese tipo de situación, a que lo que predomina entre los partidos, entre ellos o internamente, incluso dentro de ellos, es básicamente enfrentamientos. Hay una posibilidad incluso de que el sistema de partidos se siga fragmentando en el país. Si eso ocurre, entonces la situación se va a agravar más. Si se reestructura, se reorganiza, se fortalece, que ojalá pase eso, pues entonces la República Dominicana pasaría este momento difícil sin que colapse su sistema de partidos. Yo la verdad es que en este momento no sé lo que va a ocurrir, en qué dirección se va a dirigir el sistema de partidos, porque creo que las opciones están ahí, o de mayor fragmentación o de rearticulación. Pero hay que esperar que avance el gobierno a ver qué pasa con el PRM, porque el destino del PRM va a estar marcado en buena medida por la gestión gubernamental que hagan ahora. Así es. Y el PLD, por ejemplo, va a estar marcado por su capacidad o no de mantenerse unificado. Entonces, hay que esperar un poco más para ver cómo marcha el gobierno y cómo redunda eso en la fortaleza o no del PRM y cómo marcha el PLD. Pero mira, hay un desafío. El comportamiento político de los partidos. No sé por qué. ¿Por qué no está? Ella no escucha bien. No. Bueno. Rosario, tú no se escucha.
Ahora mejoró. Bien, entonces, escucha esto. Los partidos en general tienen una conducta parecida en el sentido de cómo se valora la política que ellos ejercen. Y aquí hay un predominio de que la política es una actividad que te permite ascender al control del poder, y aquí hay una idea de liberalización en que cada quien puede aprovecharlo. En ese sentido, el que va al poder y no lo aprovechan le dicen que es un pendejo. Hay una noción en los partidos de condicionante. Este gobierno del cambio se ha desarrollado ofreciendo superar esa degradación de la política, tanto en la gestión administrativa como en el vínculo con la población. Es un desafío que tiene el PRM y es solo andando lo que puede modificar la herencia. En ese orden, yo creo que el desafío de los partidos es quién transforma esa noción de aprovechamiento del poder en una cuestión de servicio, de poner en primer plano que el resultado favorezca a la gente, aunque te enoje con un sector o con otro. Y yo creo que esa esencia del conflicto actual va a decidir si el PRM puede ser superador de este deterioro y abrir un nuevo camino, porque efectivamente va a tener que tratar su relación con todos los sectores, sin la idea de la servidumbre con la que los políticos han actuado frente a los más beneficiarios del orden público. ¿Qué tú crees de esa perspectiva de superación? Bueno, es una tarea pendiente. Yo creo que para lograr eso se necesita primero una concepción política, claro, una visión ideológica política que te permita a ti entonces intervenir con mayor precisión, porque tienes un norte. Si tú no tienes un norte en términos políticos, es muy difícil tú ir tomando las decisiones que la sociedad te impone y la política te impone diariamente. Entonces tú necesitas tener un horizonte claro de hacia dónde yo me estoy moviendo, porque como yo decía anteriormente, cada decisión que toma el gobierno tiene implicaciones que favorecen a unos y desfavorecen a otros. O sea, es muy difícil que no ocurra eso. Siempre vas a afectar intereses. Si quieres, por ejemplo, si quieres generar mayor igualdad, vas a afectar a los que se han beneficiado de la desigualdad. A los privilegiados vas a... Si quieres mejorar la función de la policía, vas a tener que afectar a los sectores que se han beneficiado de que la policía sea un desastre. Y así puedes ir si vas a los impuestos, vas a tener que afectar a los que han evadido, ya sea ilegalmente o con leyes que les benefician. Entonces, cada decisión que toma el gobierno siempre va a afectar positiva o negativamente a distintos sectores. Entonces, el gobierno necesita un norte, porque la noción del cambio es una noción muy general, muy vaga. O sea, ¿qué es lo que se va a cambiar y cómo es que se va a cambiar? Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero ya el gobierno tiene 1 año y pico. Entonces, cuando se acerque el 4º año, comienza la evaluación de si se logró cambio, en qué se logró el cambio y en qué no se logró. Pero yo pienso que lo fundamental que el PRM necesita, el gobierno como tal, es tener una noción clara de hacia dónde va a ir dirigiendo el país, para que sus decisiones estén enmarcadas dentro de esa lógica. Si no, la realidad cotidiana se va entonces tragando el gobierno, sobre todo que no estamos en las condiciones más favorables. O sea, la pandemia ha generado muchos efectos negativos en términos de salud, en términos de empleo, en términos de precios. O sea, la pandemia afectó muy negativamente todo el mundo. O sea, muchos países y República Dominicana incluida. Entonces, las condiciones son difíciles. O sea, ya eran difíciles antes y siempre son difíciles, pero ahora la situación es más difícil porque hay que revivir la economía, restablecer niveles de salud adecuados, esperar que la pandemia no siga haciendo trucos con el virus y
y entonces con todas esas condiciones problemáticas ir reorientando áreas específicas del gobierno. Yo pienso que esas 12 reformas que ustedes la mencionaron ahorita son muchos temas. El gobierno no se puede dar el lujo de tirar tantas cosas al aire. El gobierno tiene que irse enfocando en áreas vitales. O sea, ¿cuáles son las áreas vitales que necesitamos ir fortaleciendo para poder ir avanzando? Porque tirar cosas al aire para sentar gente a hablar tiene un efecto de inmediato de apaciguar la oposición, es verdad, y eso es favorable al gobierno, pero eso no es ese no va a ser el mecanismo duradero de estabilidad, porque eventualmente los partidos de oposición se van a salir de ahí o los grupos sociales van a tener sus insatisfacciones. Entonces la mesa esta de negociación, el diálogo, te permite por unos meses tranquilizar las cosas en términos políticos, pero ya luego no va a ser suficiente. Entonces al gobierno es que le toca actuar. Una cosa es buscar acuerdos para que te pasen una ley en el Congreso, etcétera, pero el gobierno es el guía, el gobierno es el que tiene que actuar y no puede someterse a las opiniones de todo el mundo en todo momento, porque si no, no va a hacer nada. Pero comparto contigo la idea ahora en la conclusión de que el PRM necesita una plataforma sobre su propuesta política. Y no solo una plataforma porque la tiene, sino socializarla, que todos sus dirigentes sepan en qué sentido deben impulsar su trabajo. Si no hay esa plataforma, cada quien va a hacer lo mismo y va a seguir la reproducción de que la política es para aprovecharla. Así que junto con este momento yo creo que hay una oportunidad para mejorar la propia idea que tenemos de la política. Metió la cuña como quiera. Oye, Rosario, finalmente, Danilo Medina es el líder del PLD, pero no define aspiraciones porque la tiene vedada, aspiraciones presidenciales. En cambio, Leonel Fernández es el líder de la Fuerza del Pueblo, el resultado de la división, y aspira a la presidencia de la República. Como son dos opciones que están disputándose el segmento de la oposición casi parejo, con muy poca diferencia, ¿quién tú crees que tiene más posibilidad de, con el influjo de su liderazgo, fortalecer su organización como opción opositora que pueda competir con el partido de gobierno? Bueno, la Fuerza del Pueblo es un partido hecho por Leonel Fernández para él promover su candidatura, o sea, tiene esas características, independientemente de lo que pase en un futuro lejano, pero en el futuro que uno puede mirar, ese es el objetivo de la Fuerza del Pueblo, o sea, lo creó él para que sea una plataforma para su candidatura presidencial. El PLD está en una situación muy diferente. O sea, Danilo Medina es el presidente del partido, pero él no puede ser la figura que echa adelante el PLD. O sea, el PLD tiene el desafío, y ahí vamos a ver qué le ocurre, el PLD tiene el desafío de instituir mecanismos democráticos de sucesión de candidaturas. Tendrá que elegir una persona, quien fuera, candidato o candidata presidencial. Pero el desafío de esa organización es, uno, pasar por ese proceso sin fragmentación. Vamos a ver, yo no sé si lo va a pasar, si va a pasar la prueba o no. Es decir, de hacer unas primarias en la forma que sea, de elegir a alguien, de que ese alguien sea aceptado legítimamente sin que los perdedores cojan la maleta y se vayan. O sea, si el PLD pasa esa prueba, entonces creo que es la prueba principal que tiene, entonces pues va a poder marchar, independientemente de lo que ocurra en el 24. Pero si el PLD pasa esa prueba, entonces realmente se va a ir consolidando como partido. Mientras el PLD no tenga una candidatura ya elegida, pues tiene que operar como partido sin una cabeza. Y en eso la República Dominicana tiene que aprender a que en algún momento deberá ocurrir el fin de los caudillos.
O sea, los partidos tendrán que elegir entre opciones. El PRM tendrá ese problema en el 28 también. No sé si se aventurarán en el 24, porque se supone que Abinader, si todo marcha normal, pues sería candidato. Pero el PRM también tendrá en el 24, en el 28 más seguro, ese desafío también. O sea, de que en la República Dominicana se elijan candidatos y que después que sean presidentes se marchen y sean expresidentes. Y escriban memoria y cosas así. El país necesita expresidentes, porque si no, si se quedan siempre dando vueltas para volver a ser presidente, lo que eso alimenta es el caudillismo. Así es. Y es tiempo de superarlo. Entonces, esos son los desafíos que enfrentarán el PLD ahora en esta ronda hacia el 24 y el PRM eventualmente. Entonces, si ellos logran institucionalizar mecanismos democráticos de selección y no de que el que pierda siempre hace su maleta y se va, entonces pues podría solidificarse, fortalecerse el sistema de partidos. Gracias, entonces Rosario. hay que esperar. Gracias, Rosario. Muchísimas gracias por responder a nuestra solicitud de este conversatorio interesantísimo. Muchísimas gracias. Un placer.